Una cosa es tener un emprendimiento para sobrevivir y otra para triunfar. Es como el día y la noche. Muchos emprendedores están en modo sobrevivir porque no se exigen más. Y lo más bonito de esto es que no tienes que ir a Harvard, sino saber comprender cómo gestionar el dinero. Cada vez que salgo de una reunión con Robert Kiyosaki, salgo como una persona más inteligente. De $150 haber logrado todo esto. Y tú sabes que yo nunca me jacto de los activos que puedo tener. No soy ostentoso, soy humilde porque pienso que todo viene de arriba. Cuando uno cree que es superior a lo demás es cuando tu caída empieza. El problema de la clase media es que compra pasivos pensando que son activos. Entonces, ¿qué hacen los ricos? Los activos pagan por los pasivos. ¿Por qué tú le llamas a Robert o un autoempleado cuando él viaja? Robert, lo más importante para un ser humano es la libertad. Y a veces erróneamente vemos en la información, en las redes, de que la libertad es un derecho. No es un derecho. Eso es falso. La libertad es algo que uno se gana. Cuando tú eres ignorante, ¿eres libre? No. No. Por ejemplo, si tú me ves atrapado en mi negocio, ¿soy libre? No. Si tú ves que no le puedo dar algo a mis padres, ¿soy libre? No. Si ves que no soy suficiente para mi familia, ¿eres libre? No. Entonces, la libertad está por encima del dinero. El dinero es un instrumento para alcanzar la libertad, pero no es el destino. Y me gusta mucho de que Robert Kiyosaki conecta las 4 inteligencias: la mental, la física, la espiritual y la emocional. Entonces yo he aprendido a conectar las 4, porque al medio de esas 4 inteligencias está la libertad. Y una vez me acuerdo cuando yo estaba en un evento con Tony Robbins, en uno de los ejercicios que hicimos, él decía: ¿cómo te ves dentro de 5 años si no te superas? Y yo me veía, por ejemplo, quebrado. Quebrado, porque el mercado cambia y yo sigo con las mismas herramientas y habilidades del pasado. Ok, ¿cómo te ves 5 años más? Divorciado. ¿Cómo te ves 5 años después? Mis hijas trabajando por un sueldo mínimo, mal vestidas. ¿Cómo te ves 5 años después? Estaba llorando, viviendo debajo de un puente, ¿no? Entonces yo tenía miedo a ser un fracasado. Esa es mi verdad. Me dolía mucho el sentir de que de repente ese estigma del estudiante C lo estaba viviendo en mi emprendimiento porque no saltaba. Porque lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Una cosa es tener un emprendimiento para sobrevivir y otra para triunfar. Claro. Es como el día y la noche. Muchos emprendedores están en modo sobrevivir porque no se exigen más, ¿no? Entonces, lo que encontré luego de aprender la psicología del éxito con Tony Robbins, ya me aboqué a la parte de educación financiera, porque a Robert no es que le entienda el 80%, le entiendo el 99.99, ¿no? No solamente le entiendo, sino lo hace de una manera tan práctica que es a prueba de burro, que cualquiera lo puede aplicar. Claro. Entonces digo, eso es para mí. Entonces, ¿qué sucede? Han pasado 27 años. Y si tú me preguntas, ¿y por qué te sigues educando con Robert Kiyosaki? Por una razón que se mantiene desde el día 1. Cada vez que salgo de una reunión con Robert Kiyosaki, salgo como una persona más inteligente. Eso no termina hasta el día de hoy. Entonces, cuando estás con Robert Kiyosaki, cuando estás con sus advisors, estás con Tom Wilby, con Blair Singer, estás con diferentes personas de su equipo, con Nicole, estás con gente, con Garrett Sutton, estás con gente brillante, cuando puedes sentarte con un presidente y hablar sin sentirte que eres menos, tener la oportunidad de estar conversando con el presidente Donald Trump, ¿no? Son cosas que marcan tu vida, que tú dices, wow, de $150 haber logrado todo esto. Claro. Y tú sabes que yo nunca me jacto
de los activos que puedo tener, ni del dinero, que no soy ostentoso, soy humilde porque pienso que todo viene de arriba. Y cuando uno cree que es superior a los demás es cuando tu caída empieza. Yo solamente soy un instrumento para servir, especialmente al estudiante C. Ya, me gusta eso muchísimo. Entonces, ¿cómo las personas, porque quiero diagramar esto y ponerlo en la pizarra aquí con los marcadores que tienes? Entonces, quiero que me diagrames, entonces, porque quiero que entiendan visualmente, porque cuando empezamos a trabajar, yo me recuerdo muy claramente, yo decía, ¿qué es un activo, Fernando? Bueno, un activo es esto y esto, pero no entiendo, es decir, ¿cómo es posible que yo pueda generar dinero? Porque la gente inmediatamente piensa, activos es igual a bien raíz o a real estate, ¿verdad? Nunca piensan en nada más. Nada más. Nada más. Dicen activo igual a real estate y ya. Claro. Entonces yo necesito invertir en real estate o bienes raíces porque ese es el camino o el único camino hacia la libertad financiera. Claro. Entonces, y lo has dicho en podcasts anteriores, que no solamente es así y que muchas veces, si inviertes mal, esa misma va a ser la prisión que te va a llevar a la bancarrota. Sí. Entonces, ¿cómo es que entonces uno puede empezar a educarse financieramente y uno descubre cuando algo es un activo o cuando algo es un pasivo? Fíjate, lo más bonito de esto es que no tienes que ir a Harvard, no tienes que tener un summa cum laude, no tienes que ir al college 5 años, sino saber comprender cómo gestionar el dinero. Eso es. Entonces, fíjate, la educación financiera tiene 5 elementos. Así igualito como lo enseña mi maestro, ¿verdad? Entonces tenemos acá los ingresos, los gastos, activos, pasivos. Ok. Y el dominado, flujo efectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tú ganas 1,000, gastas 700, por ende, te quedan 300. El flujo efectivo es 300. Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si tú en tu inversión tienes flujo positivo, es decir, 300 es un activo, ¿ok? Esta es una propiedad alquilada, por ejemplo. Esta propiedad alquilada equivale a eso. Pero fíjate esto, esta es la propiedad que te produce esto que está acá. Cuando el inquilino se va, eso mismo es ahora un pasivo. ¿Por qué? Porque un pasivo saca dinero de tu bolsillo y un activo pone dinero en tu bolsillo. Entonces no es una definición académica, sino es la dirección que sigue el dinero. Qué gran diferencia de mi profesor académico que me enseña cosas estáticas. No, esto es muy dinámico. Ok, tú tienes 5 propiedades, ok, alquiladas, te están produciendo dinero, siempre y cuando tengan flujo efectivo. Ingreso menos gasto, flujo efectivo. Ahí está. Cuando la propiedad está vacía, ¿quién paga la renta? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga el mantenimiento? Tú. Entonces, es un pasivo, porque saca dinero de tu bolsillo. Ya. Entonces, y acá viene algo genial, Josué. La mayor inversión que puedes hacer a lo largo de tu vida es tu casa propia. Ok, yo te pregunto, ¿tu casa propia pone dinero en tu bolsillo o saca dinero de tu bolsillo? Saca dinero del bolsillo. Ok, entonces es un pasivo, porque no es cierto, porque tú tienes que pagar el mantenimiento, los impuestos prediales, el seguro, entonces todo eso saca dinero de tu bolsillo. Cuando tu casa me la alquilas, ¿es un activo o es un pasivo? Ahí es un activo. Ahí es un activo porque pone dinero en tu bolsillo. Ese dinero cubre los gastos y te deja un flujo efectivo si has hecho bien tu trabajo. Vale. ¿Te das cuenta? Entonces, esta lección me empezó a dar claridad, mucha claridad.
¿Cuál es el problema de la clase media, Josué? El problema de la clase media es que compra pasivos pensando que son activos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la clase media obtiene préstamo para un automóvil. Ni bien sale de la tienda vale 30% menos o 20% menos. La clase media obtiene un préstamo bancario para comprar su casa. Está bien porque es el costo de estar vivo, pero no deja de ser un pasivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen los ricos o los que son financieramente libres? Que los activos pagan por los pasivos. ¿Te das cuenta? Entonces, en la persona que no sabe esto, lo que tiene es sus ingresos provienen ¿de qué? De su trabajo. Ok. Cuando vino la pandemia y no puedes trabajar, ¿hay ingresos o no? No. No hay ingresos. Pero a menos que el gobierno imprima un montón de dinero, claro, te lo dé, claro, y entonces pasa la inflación. Claro. Primera lección, tu trabajo no es un activo, porque depende de ti. El día que no, si tú eres oculista y no ves el paciente, no ganas. No ganas. Pero tus gastos continúan, sí. Sí. Tu seguro, tu pago de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, la clave está en saber postergar tu satisfacción inmediata. El circuito, vamos a decir, ahora que hemos hecho este primer gráfico y que ya estamos familiarizados con lo que es educación financiera, entonces mira lo que ocurre en la mayoría de la gente. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos ingresos, gastos, activos, pasivos. Ok, esto es lo que ocurre, Josué, en la mayoría de la gente. Ingresa el dinero. Del trabajo, de su negocio, trabajo, etc. Tu negocio, etc. Ni bien ingresa, sale en forma de gasto. Entonces, era también un poco lo que te pasaba a ti en el pasado. Correcto. Eras un gran generador de ingresos, pero también de gastos. ¿No es cierto? Entonces, una persona, de ahí viene la importancia de la inteligencia emocional, porque muchas personas compran lo que quieren, no lo que necesitan. Yo quiero querer otro televisor, ¿lo necesito? No. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú eres consciente de eso, en vez de que se vaya en forma de gasto, lo rediriges a la construcción de activos. Vas acumulando para adquirir tu próximo activo. Entonces, esto te va a producir un retorno. Con eso te compras el celular, el auto que quieres. Conforme pasa el tiempo, va aumentando tu flujo de efectivo, te compras los juguetes. ¿No es cierto? Cuando Robert Kiyosaki viaja conmigo a los eventos, él recibe un fee profesional. Ese fee profesional como speaker, como autoempleado, inmediatamente viene aquí. Él no toca un centavo de eso, porque sabe que si lo toca va a tener que volver a trabajar. Y él dice, yo soy perezoso que trabaje en mis activos. Claro. Entonces acumula para tener activos, que es lo que tú estás haciendo en este momento, y a partir de ese momento, él se puede comprar el auto de lujo, lo que fuere, con el activo que ha comprado, con ese flujo de efectivo. Y además, el contador legalmente amortiza el pago, lo deprecia, de manera que el costo de vida de Robert proviene del flujo de sus activos, no de su trabajo. Ya. Y finalmente, Josué, yo no tengo ningún tipo de deuda. ¿Por qué? Ese es el pensamiento de padre pobre que le tiene miedo a la deuda. A las tarjetas de crédito. A tarjetas de crédito, exactamente. Gastos innecesarios, viajes, etc. Pero ¿qué hacen los ricos? Se apalancan en la deuda para adquirir un activo. Entonces la clase media adquiere pasivos para tener mala deuda, deuda mala. La deuda que solamente saca dinero de tu bolsillo. Esa es la deuda mala.
Y la deuda buena es la que utilizas para construir flujo de efectivo. Esa es la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. Ya. Entonces, la idea aquí es, no uses la tarjeta de crédito para ir y comprarte una cartera Louis Vuitton o ir una deuda y comprarte el carro que no te produce nada. Ahora, si tú obtienes una deuda de un carro y ese carro lo rentas y te da flujo de efectivo, entonces sí podría ser una buena inversión. Claro. O como lo que hacemos, tú por ejemplo diriges nuestro marketing, ¿no? Como parte del marketing, yo tengo que poner publicidad en Instagram, en las redes sociales, en YouTube, eso cuesta dinero. Claro. Eso lo pago con una tarjeta de crédito. No, si no tendría que estar yendo al banco a cada momento que tengo que hacer publicidad. Claro. Esa tarjeta de crédito me sirve para construir el activo. ¿Te das cuenta? Entonces, y además acumulo puntos y tengo hotel gratis y puedo viajar gratis con los puntos de la tarjeta. Pero la deuda nunca dejo de pagarla en su totalidad a fin de mes. Y con el dinero que proviene de esa deuda, continúo haciendo crecer mi columna de activos. Ya, muy bien. Entonces, eso está excelente y espero que hayan entendido ahora mismo la parte de lo que es activos y pasivos. A propósito, literalmente Fernando se está tomando el tiempo de explicarles paso por paso de la misma manera que lo hace en la mentoría. Entonces, la mentoría que yo personalmente estoy. Así que gracias por el regalo que le estás dando a todos en tu cumpleaños. Gracias. Entonces, ahora quiero que hables también, mencionaste una palabrita. Cuando Robert viaja, él es un autoempleado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo pensaba que Robert era inversionista, dueño de negocio. ¿Por qué tú le llamas a Robert o un autoempleado cuando él viaja o cuando es en eventos? Entonces, fíjate, mientras estamos grabando nosotros este podcast, Robert está en Japón, ¿ok? Está en un evento, ¿ok? Este es el cuadrante del flujo del dinero. Acá tenemos el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Entonces, cuando Robert está hablando en un evento, él está trabajando. Él es self-employed, autoempleado, ¿no es cierto? Pero Robert, además, es dueño de negocio y además es inversionista. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, acá tiene más de 10.000 propiedades. Tiene inversiones en oro, plata, petróleo, ¿no es cierto? También es inversionista, por ejemplo, te decía en petróleo, ¿no es cierto? Y también es autoempleado, está en 3 lugares del cuadrante. Pero lo bueno es que, como te decía, mientras está como autoempleado, y estamos con este cuadrito acá, ¿no? Él repite su fórmula. Ok, se va a producir un ingreso. Ese ingreso viene aquí a la construcción de su siguiente activo y de ahí el dinero regresa como a manera de flujo efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayor parte de personas? El dinero ingresa, amor, nos mudamos a una casa más grande y ¡juá! Sale como gasto. O un carro más bonito. Entonces se quedan eternamente atrapados en la carrera de las ratas. Ya, ok. Entonces, y una cosita que me costó a mí tiempo entender fue lo siguiente. Cuando dices, los ingresos crean los activos y los activos ponen flujo de dinero, más dinero en mi bolsillo o más ingresos, yo me puedo pensar, ¿por cuándo me gasto la plata? Porque yo no vivo del aire, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo me voy a Disney? ¿Cuándo Claro. me voy de viaje? ¿Cuándo me voy de vacaciones? ¿Cuándo me compro el carro? ¿Cuándo me compro el reloj? ¿Verdad? ¿Cuándo me compro el Rolex tan lindo que tienes ahí? ¿Verdad? ¿Cuándo hago estas cosas que son parte de vivir la vida? Claro. Entonces, quiero que menciones ahí porque dicen la persona, bueno, yo no quiero, eso suena muy bien y está excelente, pero yo no quiero la vida entera durar trabajando para que nunca disfrutarla. Un día estaba yo almorzando con Robert Kiyosaki y con Kim. Y Robert le dice a Kim, querida, me voy a comprar un Bentley. Un Bentley es un automóvil de $350,000, $400,000. Entonces Kim le dice inteligentemente, muéstrame el activo que va a pagar el pasivo. O sea, él tiene que generar el flujo de efectivo que va a pagar el costo de este automóvil. Entonces se compró un warehouse muy grande cuyo alquiler pagaba el pasivo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede?
puedes decir en qué momento voy a vivir. Vas a disfrutar de la vida desde el momento que hayas tenido la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la concentración para postergar tu satisfacción inmediata. Vamos a suponer que te tome 2 años, 3 años, ya, pero ¿qué viene después de eso? La libertad. Los juguetes te lo vas a poder comprar con el flujo efectivo que proviene de tus activos, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que es un empleado de limpieza en un colegio, vamos a decir, su costo de vida son, por decirte, $2.800 es su costo de vida, $3.000, vamos a decir. Un doctor, su costo de vida son $25.000. Entonces, él tiene que lograr, el doctor, un ingreso pasivo superior a los $25.000 para ser financieramente libre. Mientras que el janitor, el señor de la limpieza, son $3.000. La pregunta es, ¿quién va a salir más rápido de la carrera de la rata? Porque el doctor, así como el doctor, le gusta la socialité, su yate, su casa en la playa, y todos esos son pasivos. Pero ¿qué pasa el día que no tiene pacientes? ¿Qué pasa si lo despiden de su trabajo? Mientras se encuentra otra práctica, muchas veces tiene que rematar sus activos para pagar sus pasivos. En cambio, el janitor, ¿no? Si se inventa un producto de limpieza, por ejemplo, o inventa algo que le produzca más de $3.000 mensuales, ya es financieramente libre. O tiene un negocio, invierte en una cafetería, o invirtió con Alejandro Cardona en sus opciones y alcanza su libertad financiera mucho más rápido que un piloto, que un médico, porque ha sabido mantener bajo su costo de vida. Normalmente cuando ganas mucho dinero se te sube a la cabeza y lo que ocurre es multiplicas tus ingresos, ¿no es cierto? Entonces mejoras tu estilo de vida, incrementas tus gastos, te acostumbras a la zona de confort y empiezas a decaer. Ese es el circuito que sigue la mayoría. Ya. Entonces, ¿cómo tú has evitado ese circuito, ¿verdad? Que es de la persona exitosa, pero en realidad es de la rata exitosa, ¿verdad? Porque sigue siendo la carrera de la rata. ¿Cómo tú has evitado de que mientras más dinero generas, no caes en ese círculo vicioso que otras personas caen, especialmente aquí en Miami? Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale click aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.